Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo esto, el diferido. Hace rato no publicaba en el canal, ¿no? Pero bueno, he decidido comenzar de nuevo, ¿no? Y publicar algunas ideas, algunos textos que se han publicado también en la prensa, producto de reflexiones y de coyuntura. Bueno, hoy voy a hablar sobre el onanismo informativo y la crisis de la crítica. Si hay algo que caracteriza la época actual y a eso etéreo que se llama opinión pública, es el onanismo informativo, es decir, la tendencia de las personas a consumir las mismas fuentes de noticias, canales de televisión, parrillas radiales, medios impresos, portales web y a seguir en redes a los mismos líderes de opinión. Así se encierran en burbujas de autoconfirmación y validación de los propios prejuicios y puntos de vista. Se enclaustran en circuitos de autocomplacencia cómoda, donde todo se da por sentado y donde desaparece la duda. La digitalización de la vida y de la información favorecen estos fenómenos. Esto es lo que ocurre hoy tanto en la topología de ideologías de derecha o de izquierdas, ¿no? Más radicales y fanáticas. Pero ¿a qué se debe este fenómeno y cuáles son sus consecuencias? Esta dinámica ha transformado totalmente la opinión pública y el debate ciudadano. Desde el siglo XVIII, como mostró Habermas, la opinión pública ilustrada, aristocrática, desde los salones y la naciente proliferación de la prensa, ¿no? que se daba en esta época, permitía a ciertas capas sociales la discusión de los asuntos de la res pública, de la cosa pública. Así se cuestionaron las decisiones gubernamentales, se contribuyó a legitimar el poder y a interesar a los ciudadanos en los asuntos que le concernían. Pero esto mutó fundamentalmente con el advenimiento de la sociedad de masas a comienzos del siglo XX, con la masificación urbana, el crecimiento demográfico, la aparición de la radio, la prensa escrita y luego la televisión. Desde entonces, la dirección de la opinión pública y sus vaivenes ha estado inexorablemente ligada a los soportes tecnológicos que favorecen su producción, circulación y consumo, y la reproducción de información a una escala cada vez mayor. Internet es solo la metástasis de este fenómeno. Como dice el filósofo italiano Bifo Berardi, lo nuevo es la intensidad y la velocidad con que hoy es posible saturar el mundo digital, el mismo que la gente consume mientras come, está en la cama, usa el bus, el metro, se asolea en la playa, etc. Es la sobreexposición a la infoestimulación de un espacio hipersaturado que captura al sujeto y que le impone los sentidos de mundo, percepciones de la realidad, gustos, movilidad de afectos, preferencias de estilo, opciones políticas. Es la dictadura de lo que Byung-Chul Han llama la infocracia. El sujeto se torna así una especie de zombie sobreinformado, pero con poca capacidad crítica sobre los infoflujos que lo atraviesan y lo componen. Hoy los mass media no dan cuenta de la realidad, sino que básicamente la producen. No exponen los variados puntos de vista existentes en la sociedad, en los diversos sectores sociales, sino que los seleccionan cuidadosamente para influir el sentido común del gran público. Es decir, la deliberación pública se ha deformado inevitablemente. Este es el modelo de la publicidad, es decir, no es nada nuevo. Dice Berardi, la publicidad es un flujo ubicuo de información falsa que sistemáticamente moldea las expectativas, la imaginación y la vida subconsciente. Las fake news, por lo tanto, está en todas partes en la era de los medios de comunicación de masas y siempre ha influenciado las decisiones políticas. Pero lo nuevo, se recalca, es la velocidad, la intensidad, el volumen de información y el grado de saturación de la atención que captura, absorbe y monopoliza. En la guerra por la atención, las fake news y las shitstorms, es decir, literalmente las tormentas de mierda informativa, se volvieron cruciales a la hora de disputar las preferencias políticas de ese público volcado en las pantallas. Eso lo sabe muy bien el llamado marketing político, y eso es lo que está en la base de la elección de Donald Trump o de Javier Milei como presidentes. En estas operaciones el lenguaje se torna operativo, unidimensional y las palabras pierden un amplio espectro de significados. La contaminación y el atiborramiento de la infoesfera, es decir, el mundo digital y virtual, coloniza la psicoesfera, es decir, la subjetividad del individuo, como dice Berardi. Las damnificadas de esta nueva realidad son la atención misma y la capacidad crítica. Atender es estar abierto al mundo, a cosas, situaciones, argumentos, discusiones específicas.
La atención es una flecha que se dirige del sujeto a la cosa que lo interpela. Implica un esfuerzo, una atención corporal mental, un detenimiento. La atención, por lo tanto, va de la mano de la demora en las cosas, los problemas. Es un proceso mental, intencional, donde el sujeto se afecta y que por lo mismo permite elaborar y reelaborar la experiencia. Por eso la experiencia solo se vuelve densa, se elabora si podemos volver detenidamente sobre ella, y si se atrofia la atención, también se altera la capacidad crítica del individuo y la capacidad de reelaborar esa experiencia. En el siglo XVIII, en el momento en que Kant compuso sus tres críticas, la de la razón pura, la práctica y la del juicio, la crítica estaba asociada con la lucha contra los prejuicios, la tradición, la autoridad, con el esclarecimiento y la iluminación de las cosas, de sus aristas, sus posibilidades, ¿no? Y con la capacidad de determinar las posibilidades del conocimiento mismo. En la era de la información, los prejuicios se confirman en la red, en los ensambles noticiosos, con los contactos encerrados y autocomplacientes. La tradición pierde densidad y el sujeto se vuelca en el presentismo. La autoridad es la red, la celebridad y la viralidad de un contenido, y en lugar del esclarecimiento de las cosas se impone la confusión y las nebulosidades. De esta manera, el tiempo que media entre las percepciones, las afectaciones sensibles del sujeto y el procesamiento, la valoración y el enjuiciamiento crítico, ¿no?, de los contenidos mentales y sensibles, esa distancia entre la percepción y el discernimiento crítico se acorta. Es decir, el tiempo de la elaboración consciente de esa información se reduce enormemente gracias al bombardeo constante de los flujos informativos, de la basura, de los memes y toda la bobería que se proyecta en la red. Así la crítica desaparece, se anula, se aniquila. Por eso se produce una reducción sistemática de la asimilación consciente del conocimiento. Lo descrito es lo que favorece el mencionado onanismo informativo autoclausurado, que desde luego se relaciona con la proliferación de contenidos en la red, con la saturación de la atención y a su consecuencia, la devaluación y la crisis de la crítica en la actualidad. Aquí la causalidad es en realidad circular, se retroalimenta, pues la infosaturación contribuye a la muerte de la crítica y la ausencia de crítica lleva al conformismo que impide justipreciar el exceso de información circulante y su infoxicación. Cuando las redes solo confirman mis prejuicios, confirman esos prejuicios, cuando me encierro en cápsulas de contenido, en medios que solo piensan como yo, entonces la duda, la sospecha mueren. El sujeto se queda envuelto en la mismidad, en atmósferas saturadas que lo determinan, que le impiden abrir el horizonte, que favorecen su modorra mental, su pereza y que anulan el deseo de saber y cuestionar. En fin, es la muerte del pensamiento crítico y de la noción de verdad y su valor social. El valor social de la verdad es el que se pone también en tela de juicio. Por eso, las redes tienen la crítica en cuidados intensivos. De ahí que la revitalización de la misma pasa por una mejor comprensión de la realidad actual, de lo que hay, como decía Gramsci, por el desacoplamiento y la interrupción de ciertos regímenes de escucha imperantes, ¿no? Los regímenes de escucha imperantes, para usar aquí una idea de la colega María Rosario Acosta. Pasa también por la interrupción de la estridencia, por formas alternativas de interpelar esas hegemonías conceptuales y esas hegemonías sensoriales. Pasa también por la persistencia en una educación popular ciudadana y la cultura política, en los espacios tradicionales y en los no tradicionales. En fin, por una reactivación creativa de la imaginación y de la praxis. Gracias por su atención.